Un poco complejo. El título eso de riesgos financieros parece como que algo raro y algo que a lo mejor no sé ni qué es, ¿no? Pero ahorita que les puedo garantizar que cuando terminemos esta plática, que realmente es eso, es una plática, van a tener una percepción muy diferente y van a tener cosas que van a cambiar quizás hasta su vida y su forma de poder manejar su negocio. Es que, pues disfrútenlo. Cualquier duda, coméntenla de inmediato. Esto no quiero que sea un monólogo, que estemos a media sesión aburridos y ya tengan hasta ganas de irnos, sino al contrario, que estemos interesados, porque al final de cuentas lo que estamos viendo aquí es algo que va a beneficiar o que puede repercutir positivamente en el negocio de cada uno de nosotros. Los que estamos aquí presentes, pues todos somos dueños de un negocio, todos tenemos una empresa y forzosamente necesitamos tener este conocimiento para ver de qué manera podemos enfrentar de una mejor forma situaciones como son hasta esta pandemia. En consecuencia, si esta plática ojalá lo hubiéramos tenido hace 8 o 9 meses, hoy quizá y muy probablemente la situación de cada una de nuestras empresas fuera diferente. Pero bueno, dicen que el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo momento para hacerlo pues es el día de hoy. Hagámoslo el día de hoy. Y vamos a empezar. Pues nuestra plática de hoy se llama blindaje de empresas contra riesgos financieros. Como les decía, posiblemente eso de riesgos financieros no sepamos ni qué es, y es alarmante porque si somos dueños de un negocio y no sabemos qué es un riesgo financiero ni cómo puede influir un riesgo de ellos en nuestra empresa, pues ya estamos en riesgo desde ahí, ¿verdad? Pero bueno, a partir del día de hoy van a saberlo y van a ver a través de, vamos a manejar la dinámica de esta sesión, va a ser muchos ejemplos muy prácticos que se dan en el día a día dentro de todas las empresas y que al final de cuentas nos abren un panorama muy amplio de cómo es que estos riesgos financieros influyen y de qué manera podemos prevenirlos y cuáles son las acciones que podemos tomar para evitar las consecuencias de ellos. Porque al final de cuentas, los riesgos financieros, todas las empresas están expuestas a ellos. Todas las empresas durante su vida van a tener que enfrentar uno o varios de estos riesgos. Lo importante de ellos es estar prevenidos y tener las medidas necesarias para hacerles frente de la mejor manera. Entonces, vamos iniciando. Y que, como les dije, quiero que sea una cuestión que seamos más dinámicos. La primera parte que les voy a pedir es que todos tengan a la mano una hoja de papel y un lápiz, una pluma, algo con que escribir. Vamos a escribir, son alrededor de 5 o 6 preguntas básicas que vamos a escribir y vamos empezando con la primera, que es precisamente, espero que ya la tengan a la mano su hoja, su papel, y les pido que sí la escriban, porque al final del día van a ver cómo llevar a cabo esta acción tan sencilla como escribir esta pregunta en su hoja les va a dar una visión distinta de su negocio. Entonces, por favor, háganlo. Acuérdense que pues cada uno de nosotros somos responsables de nuestro negocio y lo que hagamos por él, créanme que siempre va a ser importante. Entonces, la primera pregunta es que quiero que escriban en su hoja es, ¿tu empresa está preparada para hacer frente a los riesgos financieros? No la contesten ahorita. Posiblemente, les repito, muchos de ustedes no sepan ni qué es un riesgo financiero, ni lo puedan ubicar de manera adecuada. Pero sí quiero que tengan esa pregunta escrita y la vamos a contestar al final de la sesión. Van a ver ya qué fácil va a ser poder contestarla al final de una sesión en la cual ya tenemos ciertas circunstancias que nos van a hacer más sensibles y que nos van a hacer entender mejor qué es esto de los riesgos financieros. ¿Ok? Entonces, pues sabemos que ser empresario o dueño de un negocio no es una cuestión fácil. Los empresarios y los dueños de negocio estamos expuestos a infinidad de circunstancias que se van dando día a día en el manejo y la operación de un negocio. Aunado a esta problemática que presenta el manejo de una empresa, pues tenemos otras circunstancias que son ajenas o son algunas ajenas y otras son peor, son internas, que son situaciones que afectan y pueden repercutir de manera muy grave en la operación y en la continuidad de una empresa. Y estas precisamente, parte de ellas son las relaciones con los socios. Una situación muy compleja que normalmente cuando sabemos que existe una controversia o que existe
problemas con nuestro socio o nuestros socios, pues mejor decidimos darnos la vuelta y darle la espalda al problema, situación que a la postre nos va a traer más problemas de los que ya existen. Entonces sí hay que tomar acciones en eso. Y estas circunstancias que vamos teniendo en el día a día dentro de una empresa, pues es a lo que realmente se identifica dentro del sector corporativo como riesgos financieros, que son precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como contexto, digo, no vamos a ver cuestiones de conceptos, nada más es tener una idea para que al final de ella sepamos por lo menos qué es un riesgo financiero, que nos va a quedar muy claro cuando empecemos a ver los ejemplos. Son ejemplos muy prácticos y son ejemplos que se dan en el día a día y son principalmente ejemplos y casos que muchos de ellos me ha tocado ver a mí dentro de mi vida profesional, me ha tocado ver dentro de mi ámbito también como dueño de un negocio, de una empresa, y algunos de ellos hasta los he tenido que sufrir yo en carne propia. Entonces, sí son cosas que sé de lo que les estoy hablando, lamentablemente, pero bueno, hoy también sé cómo poderlos prevenir y cómo poder evitar que muchos de ustedes caigan en las consecuencias de estos riesgos y que pongan sobre todo en riesgo el patrimonio y la seguridad de su empresa y la continuidad de la misma. ¿Ok? Entonces, vamos. Un riesgo financiero, pues, ¿cómo lo identificamos? Pues es un suceso que obviamente es de naturaleza futura, que lógicamente es involuntario porque por nadie queremos, como dueños de negocio, que se dé un evento de estos, que es de naturaleza incierta porque no sabemos al final cuál va a ser el resultado o la consecuencia real del mismo, y que se caracteriza porque va a ocasionar o tiende a ocasionar de manera muy probable un daño en el patrimonio de la empresa y de los socios de un negocio. Este evento, al momento que se actualiza, pues evidentemente va a poner en grave riesgo tanto la existencia, la estabilidad y la continuación o continuidad de una empresa o de un negocio. De ahí la importancia que ello representa. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales al presentarse un solo de los riesgos, puede ser que represente el término o la misma muerte de una empresa. De ahí a ese grado es de importancia el saber cómo identificar estos riesgos y sobre todo qué acciones tomar y cómo prevenir las consecuencias de ellos. ¿Okay? Entonces, por este concepto yo creo que nos queda un poquito más claro y lo repito, cuando terminemos van a ver que los ejemplos, quizá no nos acordemos del concepto, pero sí nos vamos a acordar de los ejemplos y vamos a poder identificar en qué momento estamos en un riesgo o no. Entonces, dentro del mundo corporativo de las empresas, estos riesgos financieros se han identificado en 8 rangos principalmente, que son riesgos que están identificados con el mercado, riesgos en crédito, liquidez, operacional, legal, estratégico, reputacional y corporativo. Estos son los 3 grandes grupos en los cuales se identifican los riesgos financieros a los que está expuesta toda empresa. Repito, todas las empresas son susceptibles de tener uno o varios riesgos de los que estamos señalando, y estos a su vez se subdividen en otros tantos, ¿no? Pero en términos generales, estos son los principales. Cada uno a lo mejor ya ahorita puede ir más o menos identificando cuál es la temática de estos riesgos, de cómo afecta el mercado, el crédito. Ahorita pues estamos padeciendo las consecuencias precisamente de un riesgo que involucra muchas de estos factores del mercado. ¿Por qué? Porque lo comentaba el doctor Navarro al inicio de la plática, pues tiene pocos pacientes, los gastos se han incrementado, la liquidez está compleja, y aquí la pregunta sería, doctor, ¿cómo te hubiera caído tener una medida o una circunstancia preventiva que te hubiera ayudado en este momento, y así como nos hubiera ayudado a todos a tener medidas preventivas que nos ayudaran a evitar o minimizar las consecuencias de enfrentar, en este caso, una pandemia, el cierre temporal de nuestro negocio, la caída de ventas, etcétera? Todo ello son riesgos a los que están expuestos los negocios y son los riesgos precisamente ante los cuales nos podemos blindar y tener una estrategia financiera y de estructura de nuestro negocio que nos permita hacer frente a ellos. ¿Ok? Bueno, continuamos con esta parte. Perdón, tengo un poco de tos y
Disculpen ahí si de momento escucha algo, pero créanme que no quise posponer la plática porque realmente creo que es muy importante. Pues como les comentaba, los riesgos financieros siempre están presentes en cualquier empresa. Desde el momento que surge la empresa, también de la mano surgen los riesgos financieros, porque a partir de ahí empezamos a tener situaciones en las cuales vamos teniendo esta necesidad de ir contando con estrategias para hacer frente a las contingencias que se van presentando en el día a día. Los riesgos financieros, con independencia de qué tipo de empresa se dé, siempre existen. Los mismos riesgos tiene una micro que una gran empresa. La diferencia es que aquí, entre una micro y una grande, y perdón a aquellas personas que hemos vivido engañadas cuando dicen que el tamaño no importa, en este caso, pues déjenme desmentir esa parte, porque aquí el tamaño sí importa. El tamaño de una empresa micro contra una grande es muy distinto. Hay una brecha impresionante en lo que es una micro y pequeña empresa de lo que es una mediana y gran empresa en materia de riesgos financieros. ¿Por qué se da esto? Porque mientras la mediana y gran empresa normalmente tienen hasta de manera interna un área de gestión de riesgos que les ayuda a identificar, a prevenir y a tomar las medidas necesarias para enfrentar los riesgos, para visualizarlos y sobre todo para minimizar o evitar las consecuencias de ello. Contrario a esta circunstancia, las micro y pequeñas empresas, por su propia naturaleza y por su propia estructura, es imposible que lo tengan. No cuentan con un área de ello, ni siquiera cuentan en la mayoría de los casos con una estrategia mínima que les permita hacer frente a estos riesgos. Es más, a veces ni siquiera saben que existen. Y al momento que se presenta uno de estos riesgos, puede ser de consecuencias tan devastadoras, que involucre que la empresa tenga que cerrar. Hoy en día lo estamos viviendo, de hecho, hoy en día, a consecuencia de la pandemia, miles o cientos de empresas han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque no han podido enfrentar este riesgo. No pudieron hacer frente a estar su negocio cerrado 1, 2, 3, 4 meses y efectivamente, pues, ¿qué fue la consecuencia? Pues el cierre de la empresa, la pérdida de miles de empleos y obviamente un daño económico muy grave, que todavía, pues yo creo que ni siquiera tenemos contemplado a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de esta situación. Todo ello pudo haberse sido prevenible, pudo haber sido evitado o minimizado si hubiéramos tenido una cultura de prevención y sobre todo en materia de riesgos, si tuviéramos esa voluntad de hacer cosas diferentes que nos ayuden a evitarlos. Y básicamente, recordemos que las empresas dentro de nuestro país pues se clasifican en cuatro, que son las micro, pequeñas, mediana y gran empresa, y básicamente se establecen en tres sectores, que son la industria, el comercio y el servicio. Este tamaño de las empresas pues está determinado de acuerdo al número de empleados que tenga cada una de estas empresas. Aquí el dato importante de esto, al fin de cuentas, es saber de que de las más de 4 millones de empresas que existen o existían antes del COVID, hace, hoy no sabemos realmente cuántas hayan muerto durante este periodo y cuántas vayan a perecer en días subsecuentes, pero bueno, vamos a seguir con la idea de que pues, hay alrededor de 4 millones. De estos 4 millones, el 95 o un poquito más del 95% son microempresas. El 3.6 de esas empresas son pequeñas empresas y el 0.8% son medianas y grandes empresas. Es decir, el grueso de todas las empresas en el país se congrega o se está centrado en las microempresas, empresas en las cuales van de 1 a 10 empleados que lamentablemente están completamente desprotegidas, están completamente vulnerables a las consecuencias de los riesgos financieros, a las consecuencias de enfrentar situaciones que las pongan en grave situación de muerte, literalmente. ¿Por qué? Porque no tienen o no tienen los conocimientos o no han tenido esa
idea o esa visión de ver de qué forma puedo prevenir y de qué forma puedo blindar mi negocio de tal forma que pase lo que pase, surjan los imprevistos y circunstancias que se vayan dando en la economía o de manera interna en la empresa, no afecte la continuidad del negocio. Y precisamente a raíz de ello es que pues nació esta idea de hacer algo para poder ayudar a este sector tan importante, porque al final de cuentas las micro y pequeñas empresas constituyen pues más del 50% del Producto Interno Bruto y representan más del 70% de los trabajos formales en nuestro país. O sea, es un sector sumamente importante, pero de igual forma muy vulnerable. Entonces, sabemos todos de que las empresas, su promedio de vida al momento que nacen, el 80% muere a los 2 años, no pasan de 2 años. Y un porcentaje muy pequeño llega a los 5 y a los 5 años desaparece. ¿Por qué? Precisamente porque no puede hacer frente a los riesgos financieros. No puede combatir y no tiene los elementos necesarios para salir adelante de las consecuencias que involucra un riesgo financiero. Entonces, de ahí la importancia de este tema que hemos vislumbrado desde ese punto de vista. Entonces, les vuelvo a pedir en su hoja de trabajo que supongo todos tienen, vuelvan por favor a escribir